¿Me copian? ¿Están viendo la pantalla de flagelados? Sí, señor. Vale. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar hasta las 5 porque tengo reunión de investigación del tema de grupos de investigación y nos citaron a las 5. Hoy he estado en un trote impresionante, pero pues quería sentarme con ustedes. Espero y reviso si ya habilitaron la pantalla, esta para la... Porque oficialmente no me han informado nada, ¿no? Sí. Ya habilitaron el grupo C, ahora en la tarde, en la nochecita, subo las notas, ¿vale? Listo, profe, sí, señor. Bueno, ya está habilitado. Bueno, miren, el grupo de parásitos que vamos a ver ahora son protozoos, continúan siendo protozoos flagelados, son organismos que el mecanismo de infección, nosotros nos infectamos principalmente por el consumo de agua, ¿sí? Por el consumo de agua que contiene las formas de resistencia, del parásito, que contiene quistes tetranucleados, quistes de 4 núcleos, de Giardia lamblia o Giardia intestinales. Se conoce de esas 2 formas. La enfermedad es muy común, es muy frecuente. Ustedes dentro de su quehacer profesional como médicos les van a llegar muchos pacientes con este patógeno, infectados por este patógeno, ya que es una parasitosis muy frecuente en guarderías, en escuelas, ¿sí? En sitios de aglomeración, ancianatos, pero pues especialmente los niños es muy frecuente esta infección por este parásito. Pero de igual forma, también suena mucho, se ve mucho en pacientes que sufren gastritis, ¿sí? Cuando usted tiene gastritis y generalmente se manda a hacer una endoscopia, ¿sí? Y le toman una biopsia para mirar cuál es la causa de esta gastritis, es muy frecuente encontrar o Helicobacter pylori, que es una bacteria, o encontrar Giardia. Giardia intestinal o Giardia lamblia es un parásito, es un protozoo flagelado, como ustedes lo ven aquí. La forma de resistencia, el quiste tiene 4 núcleos, ¿sí? Presenta una estructura, perdón, presenta 4 pares de núcleos, una estructura que se llama asostilo o disco de anclaje, la forma móvil, la forma vegetativa o trofozoito, presenta 2 núcleos, ¿sí? Es decir, que de cada oquiste de Giardia se forman dos Giardias, y en la parte dorsal vemos esos núcleos, y en la parte dorsal vemos esta estructura que se llama disco adhesivo o disco suctor. Es una estructura que le permite al parásito adherirse a las paredes intestinales, ¿sí? Le permite fijarse a las paredes intestinales, pegarse a las paredes intestinales, es como una ventosa, ¿sí? Y entonces le permite adherirse a estas paredes intestinales. Patológicamente, el daño que se presenta por este parásito está asociado a la presencia de esta ventosa, de este disco suctor, de disco adhesivo, y a los flagelos, al movimiento flagelar que realizan estos flagelos que contiene el parásito, y al daño que hace el asostilo o el disco o el gancho de anclaje cuando se adhiere a las paredes intestinales. El proceso de reproducción es asexual. Se dividen por fisión binaria, ¿sí? El trofozoito en un momento determinado duplica todas sus estructuras y comienza a dividirse, de tal manera que de cada oquiste, como ven ustedes aquí en la gráfica, de cada oquiste que ingerimos, especialmente en agua, aunque
es muy frecuente la infección por consumo de frutas, ¿sí? Fresas, uvas, manzanas, cualquiera, o verduras, legumbres, repollo, que son lavadas con agua que está contaminada con quistes de Yardia, ¿ya? Pero la fuente primaria de infección es la ingestión de agua con quistes. Como ven ustedes aquí, quistes tetranucleados, ¿sí? Quistes tetranucleados. La infección es oral. Nos infectamos por consumir Profe, perdón, no se le escucha casi. Vale. Por la ingestión de quistes tetranucleados, como ven ustedes acá, que llegan y se adhieren a las paredes intestinales donde habita el parásito. Este es su nicho, su hábitat, las paredes intestinales. Ahí comienza ese proceso de reproducción, ¿sí? Por fisión binaria comienza a dividirse en dos y por cada yardia se originan dos nuevas yardias, ¿sí? Muchas de ellas siguen alimentándose y otras se enquistan para desplazarse a través de los movimientos intestinales y permanecer ahí en el intestino grueso a la espera de que el paciente, de que la persona defeque, ¿ya? Entonces, el mecanismo de infección es oral. Nos infectamos por la ingestión de quistes de Yardia que entran a través de la boca, ¿sí? El hábitat del parásito es el intestino delgado. La estructura infectante es el quiste y la estructura vegetativa es el trofozoito. Ojo con esto. Hay también Yardia muris y hay otros tipos de Yardia que son parásitos de algunos mamíferos como el ratón o castores o otros animales que también pueden ser infecciosos para el huésped humano. Por lo tanto, el hombre no solamente se puede infectar por Yardia intestinales o Yardia duodenale o Yardia lamblia, cualquiera de esos tres nombres se conocen, lamblia, intestinales o duodenales, también se puede infectar por Yardia muris, que es muy frecuente la infección, que es un flagelado de los ratones, ¿sí? Y por otros tipos de Yardia de algunos mamíferos. Es un parásito flagelado, ¿sí? Es un parásito flagelado. A ver, microscópicamente puede llegar a medir 20 micras, o sea que lo podemos ver al microscopio, ¿sí? La forma flagelar se puede ver generalmente así, como una especie de globito con estos dos núcleos, ¿sí? Y la forma de resistencia, la forma quística, realmente son más pequeños, de 12 a 14 micras, pero así no los vamos a ver. Generalmente los microscopios, ahorita les muestro una foto de cómo se ven en los microscopios normales. Esto es una fotografía electrónica de este parásito. Como les decía, la división que presenta este es por fisión binaria. El parásito comienza a aparecerle un surco longitudinal que él duplica todos sus contenidos, comienza a aparecer un surco longitudinal y se divide en dos yardas. Lo que les decía, bueno, esto ya les dije, la presencia del disco suctor, los dos pares de núcleos, 4 pares de flagelos, que son las estructuras que realmente afectan a, aquí hay unas fotos, pero esta, más o menos los vemos así, al microscopio. No es fácil su diagnóstico. Ya si usted tiene el ojo ya acostumbrado, ya los puede identificar fácilmente. Como les decía, patológicamente el principal daño se realiza por la adhesión mecánica que hace el disco suctor en las paredes intestinales. Este disco daña el epitelio, daña las células de los enterocitos, daña las células intestinales, por lo tanto el intestino pierde la capacidad se le dificulta la capacidad de absorción de nutrientes
y por el movimiento flagelar, este movimiento flagelar, este movimiento de estos flagelos, ¿sí? Estos flagelos dañan también las microvellosidades, lo que hace que se produzca un aplanamiento de estas microvellosidades y, como te diga, afecte la absorción de alimentos en un proceso que se conoce como malabsorción intestinal. ¿Ya? Un momento que me está llamando. Elsa, cortico, que estoy en clase. Creo que sí, pero no la he mirado porque estoy en clase. ¿Por qué? Vale. Vale, listo. Geo Pérez. El mismo es siempre. Geo Pérez. ¿Listo? Vale, chao. Entonces, como les digo, el principal daño patológicamente se asocia a los daños que hace tanto el disco suctor, este disco suctor, como los flagelos a las paredes intestinales. Entonces hay atrofamiento de estas microvellosidades, aplastamiento de estas microvellosidades, y esto daña el proceso de absorción. Importantísimo este punto. Giardia puede deprimir el sistema inmunológico, ¿no? Es un agente que afecta la respuesta del sistema inmune y puede deprimir este sistema inmunológico en los pacientes que están infectados. Como les digo, es muy frecuente que se presente la giardiasis en niños. En los niños es muy frecuente que le van a llegar a ustedes. Generalmente, clínicamente, puede pasar asintomática, no puede generar algún tipo de problema, pero puede presentar diarrea. La diarrea sí se puede darse una diarrea en algunos casos, severa, ¿sí? Pero en términos generales pasa asintomática, y si se genera algún tipo de clínica, está asociado a la clínica común de una parasitosis intestinal, que son dolores abdominales, cólicos, algunas náuseas en algunos casos, y la diarrea. Si se presenta en los casos asintomáticos, cuando la carga parasitaria es muy alta, o el niño está, o el paciente está afectado clínicamente por otras infecciones, o está afectado inmunológicamente, es un paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido, pues esta diarrea se complica, la diarrea se vuelve más severa, la diarrea se vuelve más líquida, puede presentarse presencia de sangre y moco en la materia fecal. El dolor en los cólicos son más constantes. Lo que les decía, puede haber presencia de grasa y de moco en las deposiciones. Los niños, sobre todo, comienzan a desnutrirse, comienzan a perder peso, afecta el crecimiento porque hay una pérdida de vitamina, hay una entre Giardias y el parásito, el Giardias y el huésped, hay una lucha por nutrientes, ¿sí? Entonces hay mucha pérdida de B12 de vitamina B12 en el paciente, en los niños. El abdomen se abulta mucho por acumulación de gases, ¿sí? El niño pierde el apetito, se la pasa sin hambre. Entonces, cuando las cargas son altas, el niño o el paciente se puede complicar. También dentro de las complicaciones que les decía asociadas a este parásito, está también una deficiencia de lactasa. Entonces, los pacientes se vuelven intolerantes a esta proteína.
dos complicaciones que no son tan frecuentes, pero que, como les digo, se pueden presentar y pueden complicar el estado de salud del paciente. Es la presencia de manifestaciones alérgicas, ¿sí? Puede darse artritis, puede presentarse asma, puede presentarse urticaria, puede darse rinitis alérgica. Entonces, esto complica el paciente. Y segundo, lo que le comentaba, que puede generar gastritis. Un alto porcentaje de los pacientes con gastritis, cuando se hacen un examen, una endoscopia, generalmente pueden salir con giardia intestinal. La presencia de giardias es una complicación que puede generar gastritis. De igual forma, puede presentarse complicaciones en la vesícula biliaria, en el páncreas. Entonces es de mucho cuidado. De mucho cuidado. Presencia de sangre, ¿no? Y de grasa y de moco. La presencia del disco suctor y de los flagelos desprende mucho moco y grasa. Bueno, entonces esas están como dentro de las principales complicaciones. Lo que les decía, este tema que te lo había dicho, sobre todo en niños hay un déficit en el crecimiento muy notable de los niños. Los niños que constantemente se están infectando por giardias, y estamos hablando de niños que se encuentran en zonas rurales o en zonas urbanas, pero que no hay presencia de acueductos, o el acueducto, las condiciones de los acueductos de manejo de agua potable no son las más adecuadas, es muy frecuente la presencia de giardia. Epidemiológicamente es una enfermedad que la encontramos, tiene una distribución mundial. En cualquier país vamos a encontrar pacientes por giardia. Si ustedes buscan los reportes o buscan publicaciones de brotes epidemiológicos por giardia, los van a encontrar en todas partes. En Estados Unidos son muy famosos, un brote que se presentó como en 1986-87 en una ciudad conocida, creo que era Milwaukee, donde se presentó un terremoto y por causa del terremoto, se mezclaron las aguas negras, las aguas residuales con aguas de consumo, y se presentaron cientos, no sé si fueron como 400,000 pacientes infectados por giardia. Entonces es un patógeno que epidemiológicamente está distribuido en todos los países, y hay, como les decía, muchos reportes y publicaciones de la presencia de este parásito en varias regiones. Bueno, dentro de los factores de riesgo, lo que les decía, consumo de agua, que no tengan manejo potable, lo que hace que, digamos, quistes. En las escuelas es muy frecuente, yo ya les había comentado, que en las horas de descanso llegan señores vendiendo limonada y agua panela y todo este tema, y eso lo hacen sin agua, sin luz. En el estudio que hicimos nosotros en Pamplona, giardias fue el parásito que lo encontramos en cualquier estrato, en 1, 2, 3, 4. En todas las escuelas donde tomamos las muestras, en todas encontramos giardia. Giardia intestinal. Como les digo, las complicaciones van más al tema de gastritis y a la depresión que hace el sistema inmune. Tratamiento metronidazol es el tratamiento de elección. Cualquier azol sirve, pero pues metronidazol todavía sigue siendo muy efectivo para el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, control, educación en salud, manejar el consumo de agua, que sea agua potable, que sea agua
si es agua de la llave, pues que se utilice un filtro, que se consuma a través del agua hervida, ¿ya? El manejo de las deposiciones, la eliminación de heces, se utilice a través de alcantarillado, o si no, pues como les digo, el consumo de agua. Generalmente, si hay un paciente infectado, está toda la familia infectada. Por lo tanto, la terapia en este tipo de manejo de esta enfermedad tiene que hacerse terapia familiar. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? No, señor. Vale. Profe, una cosita, esto con respecto al parcial, yo soy del grupo C, todavía no me carga las notas. ¿Usted escuchó lo que yo dije cuando inicié la clase? Profe, lo que pasa es que llegué tardecito. Ah, bueno, papá, entonces pregúntele a sus compañeros, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Profe, el Giardia en parte podría eliminar por las heces y podría infectar a otros por estos mismos, bueno, como decía que infectaba el intestino. No le entiendo. No le escuché. ¿Cómo? Que si este parásito podría eliminarse por las heces y que de pronto por ahí puede infectar a otras personas o solo en este caso tendría que ser por el agua. Yo creo que usted no me entendió o yo no te supe explicar. O no, es que como decía que llegaban a infectar al intestino. Mira, Entonces supuse que de pronto. o sea, hay dos, o sea, el primero, el mecanismo de infección es oral, es decir, nosotros nos infectamos por la ingestión de agua o de alimentos, hablemos de frutas, verduras, que contengan quistes del parásito. La forma de eliminación del parásito y de infectar nuevos huéspedes es a través de la materia fecal. Los quistes, el hábitat del parásito es el intestino delgado, pero muchos de esos trofozoitos se enquistan y comienzan a moverse por el intestino delgado, llegan al intestino grueso y quedan ahí depositados y se eliminan a través de la materia fecal. Cuando el manejo de esta materia fecal no se hace, no se le da un manejo, no tiene un saneamiento básico, ¿sí? Es decir, no se hace a través de acueductos, de alcantarillados, o esto no se almacenan, estas deposiciones no se almacenan en sitios específicos y por alguna razón las deposiciones pueden llegar a las aguas, ¿sí? Porque generalmente la infección es porque la materia fecal llega a aguas a quebradas, ríos y todo este cuento y los quistes comienzan a moverse por los conductos de agua hasta que de alguna forma u otra llegan a los sistemas de acueducto de los diferentes municipios y de ahí nos infectamos. Pero recuerden ustedes que les comenté que también nos podíamos infectar por quistes de Giardia de ratón, ¿sí? Y por quistes de Giardia de otros mamíferos. Por lo tanto, no solamente nos infectamos por Giardias intestinales o Giardia lamblia, sino también porque los ratones defecaron en el agua o un mamífero pequeño defecó en el agua que también tenga Giardias y nos podemos infectar por eso. ¿Entendido? Sí, señor, gracias. Vale. Y ahora no encuentro la otra clase. A ver qué me hizo. Está. Un momento.
No sé por qué razón me salí. Aquí está. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Sí, dime. ¿Quieren No, hacer profe, algo? le están respondiendo que sí se ve. Bueno, ok, vale, muchas gracias. Los helmintos, vamos a entrar a hablar otro grupo de parásitos. Son organismos molecularmente y biológicamente mucho más grandes, ¿sí? Evolutivamente son mucho más, más complejos que los otros parásitos. Por lo tanto, el manejo y control por parte del sistema inmune de estos parásitos es un poquito más complejo. Se le dificulta un poco más dar una respuesta a este tipo de parásitos. Son organismos que están divididos en varios, son muchas más familias de las que están aquí, pero que tengan interés clínico para nosotros y que sea más frecuente su diagnóstico en esta región, están estas familias. La familia Trichuridae, ¿sí? La familia Trichuridae, donde encontramos la especie Trichuris trichura y encontramos la especie, se llama Capilaria hepática, ¿sí? Son dos especies de interés clínico. La familia Ancylostomatidae, hay dos especies, Necator americanus y Ancylostoma duodenale, son conocidos como geohelmintos, ¿sí? O anquilostomas, son mal llamados ursinarias, no son ursinarias, los bacteriólogos frecuentemente las diagnostican como ursinarias. La ursinaria es un género de esta familia que afecta a los perros y a algunos roedores y perros y felinos, pero a los humanos no. En los humanos solamente lo afecta esta especie, Ancylostoma duodenale o Necator americanus. Por lo tanto, no son ursinarias. El nombre real son anquilostomas o geohelmintos. Están los oxiuros, ¿sí? La familia Oxuridae, que dentro de estas generalmente lo llaman así, oxiuros, pero oxiuros como tal hay un género que se conoce como oxiuro, pero es también de los animales. En los humanos, el parásito que afecta a los humanos se llama Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis. En la familia Filaridae se conocen como filarias. Hay varias especies, pero hay una que nos interesa mucho que se llama Wisteria bancrofti, que es un parásito nemátodo que tiene interés clínico y produce una enfermedad, ya les había comentado, que se llama filariasis o elefantiasis. Dentro de la familia Strongyloididae, Strongyloides stercolaris es la especie que presenta interés clínico. Aunque la especie es Strongyloides stercolaris, hay un interés en ellas porque hay otras especies de Strongyloides que no son humanas y que afectan a algunos animales mamíferos que pueden afectar a los humanos. Dentro de la familia Dracunculidae, Dracunculus medinensis, eso es una especie que no la tenemos acá, pero sí me gusta mostrárselas porque en Venezuela y Brasil y en unas regiones de los llanos está el vector, el hospedador intermediario, entonces puede presentarse algún caso de eso, aunque todavía no se ha registrado. Y la familia Ascarididae, Ascaris, ¿sí? Lumbricoides, está Ascaris lumbricoides y Toxocara que tienen también interés clínico, sobre todo Ascaris, ya que su infección es bastante frecuente.
Son organismos, este grupo, los nematelmintos, son organismos redondos. Son organismos redondos, de gran tamaño. Yo creo que casi todos podemos observarlos macroscópicamente, por lo menos Ascaris. Profe, qué pena, ¿se puede, por favor, acercar Vale. el micrófono? Sí, es que tengo problemas con y la verdad no he tenido tiempo de cambiar los audífonos. Está un poquito ocupado y los originales no los consigo. He estado enredado con estos audífonos, pero voy a ver si los cambio. La familia, lo que les decía, son gusanos redondos, que pueden ser, una gran mayoría de ellos son macroscópicos, los podemos ver a simple vista. Otros son microscópicos, necesitamos de un microscopio o estereoscopio para poderlos ver. Pero en conjunto, son de diferentes tamaños, pero en conjunto constituyen un grupo de alto interés clínico para nosotros, sobre todo en estas regiones. La presencia de Ascaris lumbricoides, de enterobios, de trichuris, de trichinela, de toxocara, son frecuentes en estos países latinoamericanos, donde el manejo no tenemos, en muchas regiones no hay un manejo adecuado tanto en el consumo de agua como un manejo adecuado en la eliminación de aguas residuales. Entonces es fácil poder infectar y que se infecten nuevos huéspedes por el manejo inadecuado que se le da a este tipo de la materia fecal, que es el mecanismo a través de la cual los parásitos salen al medio exterior. En casi todos los casos, la forma de infección es por el consumo de huevos, que es la forma de resistencia. Los huéspedes se infectan por el consumo de huevos, pero en algunos casos, como en Enterobius vermicularis, hay autoinfección, es decir, no es necesario que nos infecte. Con una sola vez que se infecte, el parásito puede estar continuamente reinfectándose. En algunos casos, como Strongyloides stercolaris, la vía de entrada es parenteral, el parásito atraviesa la piel. También se presenta en algunos casos como Ancylostoma duodenale, la forma de entrada es a través de la piel. Les comentaba que una de las complicaciones para el sistema inmune por la presencia de estos parásitos es que ellos evolutivamente son más complejos, cambian de muda, generalmente tienen 5 fases larvales, es decir, van de L1 a L5, larva 1, larva 2, 3, 4, 5. En el caso de Ascaris de este grupo, de esta familia, tienen 7 fases larvales, es decir, van de L1 a L7. El grupo de los Ascaris tiene una complicación porque ellos migran mucho y de ahí vienen las complicaciones que se pueden presentar, que pueden presentar por lo mismo. El manejo clínico, el manejo farmacológico de este parásito casi siempre es albendazol o son azoles, ¿sí? Son azoles, y de verdad son muy efectivos, casi no hay resistencia para el manejo de ellos. En la próxima clase, a ver qué pasa con esto. En la próxima clase vamos a iniciar con Ascaris lumbricoides. Ya los tengo que dejar porque me mandaron la invitación para la reunión. Muchas gracias, chicos. Esta noche paso las notas para la persona que me estaba preguntando. Ya vi el sistema habilitado. Esta noche ingreso las notas, o sea que por ahí tipo 10, 11 de la noche ya esas notas están en el sistema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Gracias. Por ahora no, pero ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y hablamos el próximo martes. ¿Vale? En la noche el grupo se mire sus notas. Que esté muy bien. Hasta luego. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias.